Vamos a Mateo 4 del 1 al 4. Mateo 4 del 1 al 4. Estamos siguiendo las sendas de Jesús, llevamos ya varias semanas siguiendo las sendas de Jesús, hablando de nuestro Maestro, hablando de Él, porque estamos conociendo su carácter, su forma, cómo Dios lo movió, y vamos a seguir en este tema. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estos son los versículos y aquí vamos a desarrollar el tema en este fin de semana. Sabéis que los temas vienen desde sábado y domingo y vamos a desarrollar el tema en todo el fin de semana. Aquí hay una palabra en la cual tenemos que detenernos, que es entonces. Entonces Jesús. Entonces Jesús. Así tenemos que leer la Escritura, no podemos leerla como si fuera un diario, no podemos leer la palabra como si fuera una novela, porque no te aprovecha, tienes que pararte, tienes que sacarle todo el jugo a la palabra para poder entender lo que el Señor nos está diciendo y que Dios pueda traer revelación a nuestra vida. La palabra entonces hace referencia a lo que sucede posteriormente a los acontecimientos señalados. La palabra entonces se refiere a lo que sucede posteriormente a los acontecimientos señalados. Y tú sabes que cada acción tiene una reacción. Cada acción que tú haces, cada cosa que tú emprendes, hay una reacción. Es importante entender este principio. Es muy importante entender este principio porque muchas veces actuamos por efecto o por acto reflejo. Tú cuando andas, tú no piensas, ahora voy a poner el pie derecho, y ahora el izquierdo y ahora poner el derecho. No, ya lo haces por reflejo. Cuando aprendías a conducir, dices que has pasado por ahí, sabías que te costaba, te confundías entre el pie del embrague, el pie del acelerador, el pie del freno, hasta que ya una vez aprendiste y ya lo haces por reflejo. Ya no piensas dónde tienes que poner el pie, ya lo haces por reflejo. Así es nuestra mente muchas veces. Actuamos por reflejo porque pensamos que es lo correcto, porque pensamos que es lo normal, porque pensamos que no hacemos daño, porque pensamos que es nuestra forma de hacer las cosas y no nos estamos fijando en las consecuencias. Porque cuando tú piensas que estás actuando correctamente, tú no piensas en las consecuencias y las señales que hay a tu alrededor, ni le haces caso muchas veces. Te das cuenta que hay señales que están diciendo no, pero tú crees que vas bien y no haces caso a las señales. Luego viene lo que viene. Tenemos que aprender, porque siempre hay un entonces y un después. Entonces Jesús, después de haber sido bautizado en el Jordán, entonces Jesús, después de haberse arrepentido, cuando él no tenía nada de que arrepentirse, pero vimos que tú y yo sí que tenemos mucho de que arrepentirnos. Y Jesús nos muestra que tenemos que ir a ese Jordán para arrepentirnos de nuestros pecados. Yo decía la semana pasada que hacemos las cosas de una manera que no es la manera correcta. Porque cuando la gente se bautizaba en el río Jordán, dice que venían confesando sus pecados. Y yo no he visto a nadie bautizarse y confesar pecados todavía. Pero supongo que esto es un proceso donde tu vida tendrá que ir madurando para confesar al Señor todos tus pecados, todos mis pecados, porque todo esto es un proceso. Si tú quieres, ¿cuántas veces tú le has dicho al Señor, Señor, úsame? ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, Señor, cuenta conmigo? ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, Señor, aquí estoy para lo que me necesites?
Pero tú no sabes que Dios no puede tomarte si antes, primeramente, pasar por ese proceso donde tú tienes que salir de esos lugares de comodidad, como dice la palabra, que Jesús salió de Galilea, tierra de gentiles, lugar de sombra y muerte, para irse al Jordán, que es ese lugar donde tú vas a ser bautizado por el Espíritu Santo, pero que antes de ser bautizado tendrás que entrar a las aguas, tendrás que arrepentirte y tendrás que confesar tus pecados. Es entonces, dice la palabra, y entonces después de pasar por todo ese proceso, tú piensas, bueno, ya estoy lleno del Espíritu Santo, ya hablo en lengua, ya tengo ya la bendición de Dios, ya puedo empezar a servir al Señor. No. Muchos se confunden. Creen que por el hecho de que hablan en lengua, por el hecho de que ya han sido bautizados en el Espíritu Santo, creen que ya por el hecho de haber pasado por esas etapas, piensan que ya están preparados para servir a Dios en el ministerio. Y estamos viendo en esta serie que no es así, sino que Dios todavía empieza a actuar con nosotros de otra manera. Y vamos a verlo. Tenemos que aprender, porque siempre hay un entonces y un después. Y tenemos que aprender por medio de las pruebas, lo que es obediencia a Dios. ¿Amén? O sea que subraya esto, tenemos que aprender cómo, por medio de las pruebas, porque la palabra dice en Hebreos que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y es que el hombre, la mujer, tú y yo somos desobedientes por naturaleza. Bueno, te lo creas o no te lo creas, tú no eres una persona obediente, ni yo tampoco. Somos desobedientes por naturaleza, ¿verdad? Hebreos 5.8 dice la palabra hablando de Jesús, refiriéndose a Jesucristo. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo se aprende la obediencia? Por medio del padecimiento. Porque hasta que tú no padeces, hasta que no te pegan el pellizco fuerte, no obedeces. Porque uno actúa porque cree que está actuando de la manera correcta. Pero no estás actuando de la manera correcta como Dios quiere que actúes. Entonces Dios tiene que meterte en esa prueba para que tú empieces a obedecer. Y Jesús es nuestro ejemplo. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que el padecimiento, te guste o no te guste, el sufrimiento, nos guste o no nos guste, el pasarlo mal, nos guste o no nos guste, es parte de lo que Dios tiene para nosotros para aprender la obediencia. La obediencia a Dios, no la obediencia al mundo, no la obediencia a tu carne, no la obediencia al diablo, la obediencia a Dios es lo que nos garantiza todos los beneficios de su palabra. Todos los beneficios de su palabra vienen por la obediencia. Obediencia, ¿sabes lo que es obediencia? Obediencia es estar cogidos de la mano de Dios. Obediencia es estar cogidos de la mano de Dios. Cuando tú desobedeces, te estás cogiendo de la mano del destructor. Te coges de la mano del destructor y tarde o temprano, el estar cogido de la mano del destructor, del diablo, te va a resultar en problema. Quiero que lo entiendan. ¿Amén? Deuteronomio 28 nos habla de los beneficios de la obediencia. Dice Deuteronomio 28:1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te ensalzará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero no solamente es oír la voz de Dios, es obedecer a la voz de Dios. Porque en la Iglesia de Jesucristo nos hemos acostumbrado a oír semana tras semana, mes tras mes, año tras año, la palabra de Dios, pero no nos paramos a reflexionar y a pensar qué es lo que Dios quiere que cambiemos en nuestra vida. Porque seguimos durante años haciendo las mismas cosas y crecemos muy lentamente. Así como físicamente envejecemos rápidamente, en el espíritu tú no creces tan rápido.
Y puedes tener quizás 15, 20, 25, 30 años en el Evangelio y todavía no has crecido ni has madurado lo suficiente. Porque se trata de escuchar atentamente y obedecer la palabra de Dios. Escuchar atentamente es poner todos tus sentidos en lo que se está diciendo. Y después empezar realmente a considerar, a meditar si hay algo en lo cual yo tengo que cambiar. Porque si tú vienes, te miras en el espejo, que es la palabra, te ves las manchas en tu cara y sigues igual y no haces nada, hermano, tú no has hecho nada. Por eso es importante, la obediencia es muy importante. Si tú quieres servir al Señor, Dios tiene que probar tu obediencia primeramente. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, porque hay que escuchar la voz de Dios, amén, hay que escuchar la voz de Dios. Dice, si obedeces, esas bendiciones llegarán, vendrán sobre ti y te seguirán. Tú quieres la bendición de Dios, pero no quieres oír la voz de Dios, no quieres la obediencia a Dios. Hermano, no. Somos niños todavía en nuestra forma de ser, somos niños en nuestra manera de actuar. Hablamos de Jesús, decimos que Él sufrió la cruz. Hablamos y leemos en Isaías 53, decimos que Él fue, que le arrancaron su barba, le dieron de puñetazos, fue llevado como un cordero al matadero y desfigurado, con toda su cara desfigurada. Pero, hermano, a ti y a mí no se nos puede tocar un poquito, porque en el momento que se nos toca un poco, ya nos enfadamos con la iglesia, nos enfadamos con el pastor, nos enfadamos con los hermanos, y no somos capaces de darnos cuenta de que estamos en un régimen espiritual, que no andamos en la carne. Porque en la carne, hermano, yo te dejo de hablar. Porque en la carne, hermano, para mí tú ya no eres nada. Tú me la hiciste, se acabó. En la iglesia nos pasa muchas veces igual. Por eso es importante que entendamos que andamos en un régimen espiritual. Y en el régimen espiritual las cosas son diferentes. En la carne, cuando tú andas en la carne, ojo por ojo, diente por diente, es la ley. Pero el Señor vino para cambiar. ¿Oísteis que fue dicho? ¿Oísteis que fue dicho? Mas yo os digo. ¿Veis? El régimen ha cambiado. Por la sangre de Jesús, el régimen cambió en la cruz. Ahora tenemos que escuchar su palabra. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. A veces pensamos que, qué prueba. El diablo me ha metido en prueba. Hermano, muchas veces, es el Señor que permite y te empuja y te lleva a esos lugares desérticos, porque antes de que Dios pueda confiar en ti, te tiene que probar. ¿Verdad? Hermano, si tú tienes una empresa y tienes un puesto importante para ofrecer a una persona, tú no puedes poner a cualquier persona en ese puesto sin antes probar a esa persona. Normalmente cuando tienes un contrato de trabajo, te se hacen 15 días de prueba, un mes de prueba, y si dan la talla, continúan. Y si no dan la talla, otra persona. Normalmente también hay psicólogos, hay personas que se encargan de hacer la evaluación de la persona para escoger el candidato perfecto. Se presentan 200 personas, pero solamente hay 2 plazas o 3 plazas, y hay que seleccionar a los candidatos perfectos para ese lugar, porque son lugares de mucha responsabilidad. Y hermano, ¿te crees que no hay responsabilidad cuando se trata de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Tú te crees que Dios no te va a probar? ¿Tú crees que Dios va a coger a cualquier persona sin probarla? No, Dios nos prueba, nos lleva al desierto. Si superan la prueba, gloria a Dios, porque quizás el Señor podrá contar contigo. Pero si no superas la prueba, no pasa nada, simplemente volverás de nuevo otra vez. Tienes que volver de nuevo al Jordán, porque seguramente no te has arrepentido todavía de tus pecados. Seguramente todavía no has confesado tus pecados. Seguramente todavía falta algo que tiene que realizarse. Y luego Dios te volverá a llevar nuevamente a ese lugar desértico. Fíjate que es después de ser bautizado. Justamente después de ser bautizado, cuando viene la prueba. O sea que cuando parece que ya tú eres una persona que ya
Has cambiado porque dice que por medio del bautismo somos personas nuevas, morimos con Cristo y resucitamos con Cristo para una nueva vida. Parece que tú ya eres una persona cambiada, pero ay, hermano, la prueba viene. Entonces nos damos cuenta que todavía, como dice el refrán, tiré mi viejo hombre al mar y resulta que sabía nadar. Y tú tiras a tu viejo hombre para matarlo ahí en el agua, pero sigue viviendo. Mira, todos los evangelios que nos hablan de la tentación nos dirigen a que fue justo después de que Jesús se bautizara, cuando empieza ese tiempo de tentación. Justo después de que Jesús se bautizara, cuando empieza ese tiempo de tentación. Hay 3 evangelios que hablan de este pasaje, en Lucas, en Marcos y en Mateo. Y el que más específicamente lo habla Marcos, donde dice que justamente después es tentado. Esta es la etapa decisiva del ministerio. El ser probados es la etapa decisiva del ministerio, de nuestra vida cristiana, de nuestra relación con Dios. Y es aquí donde todos hemos caído, hermano, todos hemos caído y todos hemos fracasado alguna vez. Tú crees que has pasado, tú crees que has vuelto, pero nos damos cuenta que todavía nos falta. Esta es la etapa decisiva del ministerio de nuestra vida cristiana, el ser probado. No puedes pasarte, tú no puedes pasarte las etapas. Porque si te saltas las etapas, estás sirviendo a Dios en la carne. ¿Lo entiendes? Si te saltas las etapas de Dios, si te saltas las etapas, estás corriendo la carrera ilegítimamente, como dice Pablo. Amén. Y en la carrera hay que correrla legítimamente, Amén. pasando por los lugares donde Dios quiere hacerte pasar, porque es ahí donde Dios está probando nuestras vidas. ¿Verdad? Tú dices que amas, tú dices que tienes, tú dices que eres del Señor, tú y yo, los que estamos aquí. Amén. Pero Dios permite que se nos pise, que algo nos duela para ver nuestra forma de ser, nuestra reacción. Porque Dios lo hace así, de esa manera. Amén. Dios lo hace así, porque Dios, si algo tiene, es que Él es amor. Amén. Amén. Si algo tiene el Señor, es que Él es amor. Entonces el amor tiene que ir siempre delante de nosotros. No van los dones delante, no van las lenguas delante, no van las profecías delante, no va tu ministerio delante, no va tu gran don que Dios te ha dado delante, va el amor delante. Por eso Pablo dijo, mas he aquí yo os muestro un camino más excelente, el amor de Cristo. Amén. Porque el mundo está cansado de palabras, hermanos y hermanas. El mundo está cansado de palabras. Las palabras en las calles ya no convencen a nadie. Como yo me acerqué hace 2 semanas a una persona en la calle predicando el Evangelio, y me decía, ese muchacho dominicano me decía, chaval joven, 38, 39 años, con una chiquita, una hija tetrapléjica en una silla de ruedas, y el hermano que tenía por ahí en bicicleta, dice, mira, mi hermana es evangélica, pero en vez de decirme buenos días, me pone música cristiana totaco y no me dirige ni la palabra, ni me dice cómo estás, qué necesitas, te quiero mucho, hermano, hermana, te quiero mucho. Dice, no, mis padres también me han hablado muchas veces del Evangelio. Dice, pero de la forma que tú me lo estás explicando, a ti sí que te hago caso. Así sí me decía. Así sí me decía. Porque yo no le metía doctrina. Yo le decía, sabes que Dios quiere entrar en tu corazón y Dios quiere cambiarte. Porque hay un Dios que te ama muchísimo y se interesa por ti, se interesa por todas tus necesidades. Y Él murió en la cruz por ti. Y cuando yo le estaba hablando le salían lágrimas. Empezaba a llorar. Y él me decía, sí. Dice, te prometo visitarte. Quizá lo tendremos aquí algún día. Amén. ¿Sabes? El mundo está cansado de que tú condenes a las personas. ¿Cómo te atreves tú a condenar a los demás cuando todavía tú no has sido probado? ¿Cómo te atreves tú a condenar a las personas? Si realmente lo que tú necesitas realmente es demostrarle a la gente que estás interesado por otra persona. Tiene un problema a una persona, le decimos, mira, Dios me ha dado un versículo para ti. No, quizás no es un versículo lo que necesita esa persona.
Quizás es decirle, hermano, que estoy contigo, vete a tomar un café. Vamos a hablar. Hemos hecho de nuestra relación una religión. Y Jesús no tenía religión. Jesús no tenía un grupo en la sinagoga. Jesús se acercaba a las calles, en las plazas, se sentaba al lado del pobre, tocaba al leproso, multiplicaba el pan, los peces para que darle de comer a la gente. Él no tenía ningún problema. Y hemos hecho de la religión algo secular, algo diferente, un grupo. No, hermano, tú tienes que sentir el amor de Dios en tu corazón. Tú tienes que sentir que Dios es real. Tú tienes que sentir, te tiene que quemar, el amor de Dios te tiene que quemar por dentro. Te tiene que derretirte por dentro. Y hasta que no sea, tú no puedes amar. Porque para amar de verdad, tienes que ser pisoteado muchas veces. Porque ahí se demuestra realmente el amor de verdad, cuando eres pisoteado, cuando eres maltratado, cuando eres apedreado como Esteban. Y Esteban estaba diciendo, Padre, perdónalos que no saben lo que hace, como Jesús, imitando al Maestro en la cruz del Calvario. Pablo apedreado, Pablo en naufragios, Pablo en ayuno, pero él seguía predicando el Evangelio. Porque el amor le llevaba a seguir ministrando ese amor a los demás. Hermanos, tenemos un mensaje muy grande, nos estamos callando. Tenemos un mensaje del amor de Dios, un mensaje de salvación para este mundo y nos estamos callando. Nos estamos encerrando en una congregación entre cuatro paredes cuando hay un mundo que está esperando cristianos con luz. Cristianos que sean capaces de amar, de interesarse por el prójimo. Y así cuando el Señor nos prueba, no somos capaces de superar la prueba. No somos capaces de superar las pruebas. Matrimonios que se rompen, familias que se destruyen, hermanos que dejan de hablarse, personas que ya no, hermano, tenemos que venir al altar. Y aquí, a ver si aquí 24 vamos a poner todo este recinto, la parte de aquí, la vamos a quitar. Y me gustaría que se llenara de mocos. Amén. Me gustaría que se llenara de mocos y de lágrimas este lugar, porque necesitamos venir a este lugar a arrepentirnos. Hermanos, digo este lugar porque aquí a veces nos tienen que poner un poquito de música. Somos como los animalitos que necesitamos un poquito de música. Pero Jesús no tenía música, ni Juan el Bautista tenía música tampoco. Sino que él predicaba el Evangelio y lo predicaba duramente. Arrepentidos, le decía. Y no les hablaba palabras sencillas, no le decía generación de víbora. Generación de víbora. Yo no puedo decir esas palabras, hermano, ni las diré nunca. Pero para que veáis que el Evangelio, cuando Dios quiere tocar nuestras vidas, a veces tiene que hablarlo muy directamente. ¿Sabes? Tenéis un pastor que como no es asalariado, ama a Dios. El asalariado ve venir al lobo y sale corriendo. Pero como no soy asalariado, sino que el que me paga es Dios, porque yo tengo mi trabajo. Hermano, y creo que seré siempre igual, porque siempre he sido igual. Y los que me conocen desde hace 30 años saben que soy el mismo de siempre. No he tenido nunca nada para callarme, sino que digo las cosas muy claras. Por eso, ¿me quedo sin amigos? Bueno, pero tengo un amigo que me ama. Hermano, es igual. Tú no quieres mi amistad, no hay problema. Pero tengo un amigo que me ama. Amén. Tengo un amigo que me ama, que me ha demostrado. Por eso puedo comprender a Willy, como el Espíritu Santo lo tocó ahí le llenó con la gloria de Dios. Empezó ahí a hablar las lenguas como un loco. Tú no tenías las lenguas, ¿verdad que no? No las tenías. No las tenías. La lengua empezó sola ahí a moverse, ¿verdad? Como un loco ahí. Muy bien. Ahora tienes que aprender a adorar al Señor en las reuniones porque vas a asustar al personal. Pero no pasa nada, pero cuando estemos cantando intenta adorar a Dios, meterte en la canción, ¿vale? Ahí, buscando a Dios. Y la intercesión, cuando tengas intercesión, ora en lengua, vamos hasta que te... Amén. No digo por él, a mí no me importa, A mí no me importa con el lengua fuerte, alto, no me importa, porque es el Espíritu Santo. Pero simplemente en ese orden en el cual Pablo a veces nos dice, hacerlo todo con orden, pero no. Simplemente por aquellos que dicen, uy, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? No, ese es el Espíritu Santo. Amén. Ese es el Espíritu del Señor hablando ahí. Esta etapa, la etapa de ser probado, es la etapa decisiva del ministerio.
de nuestra vida cristiana. O sea que si tú quieres servir al Señor, vas a ser probado. Amén. Te guste o no te guste, si tú quieres trabajar para el Señor, quieres hacer obra para el Señor, porque en el momento que tú decides ponerte en marcha para trabajar para el Señor, automáticamente hay otro que se pone en marcha para hacerte la vida imposible, que es el diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales en los lugares celestes. Amén. O sea que tú no te creas que tú estás solo ahí, que el diablo te va a dejar que tú hagas lo que te dé la gana. No, no. El enemigo se va a poner. Por eso, al diablo no se le vence con palabras ni con insultos, porque tú no lo puedes retar a un espíritu, tú no puedes vencer a un espíritu. Tú tienes que vencerlo como Jesús lo venció, resistiéndole y con la palabra de Dios. Solo la misericordia de Dios, porque tú y yo hemos caído muchas veces. Yo digo amén. Amén. Solo la misericordia de Dios y su gran amor nos ha sostenido. Hermanos, yo no sé, a ti te ha sostenido quizá a lo mejor Superman. No, a mí no. Ni Batman, a mí no me ha cogido Batman, no. A mí me ha cogido la misericordia de Dios, me ha sostenido, y en los momentos de necesidad ahí ha estado el Señor siempre. Siempre ha estado el Señor ahí. Quizás me han dejado solo, quizás me han dejado ahí arrinconado, quizás se han reído, se han burlado, pero hermano, yo lo que he hecho siempre lo he hecho por amor a Dios. Y no me importa, porque no he buscado pago ni beneficio ninguno. ¿Y sabes lo que me contenta? De que hay hermanitos que han estado en mi ministerio, el ministerio que Dios me ha dado, y que hoy están predicando el Evangelio por todo el mundo, y tienen miles y miles y miles de personas que están escuchando el Evangelio. Y ese chiquito, que lo conocéis, y tiene el rollo, él dice, si soy lo que soy, es por Luis y por Monse. Por lo que un día recogí en esos retiros de jóvenes, en esas vigilias, recogí del Espíritu Santo. Hermano, eso ya me conforta. Eso ya me conforta. Adoradoras como bueno, sin más, mi hija Eva. Porque la herencia que se va a llevar no va a ser ninguna casa, no. La herencia que se va a llevar va a ser todo lo que el Padre le ha transmitido en la bendición de Dios. Y no solamente ella, sino también hermanas como Noemi Lorite, que está predicando también, está cantando y está adorando al Señor. Hermano, estamos aprendiendo, porque no hay mayor servicio, no hay mayor galardón, no hay mayor premio que servir a Dios, sin nada a cambio, porque somos siervos inútiles, no servimos para nada, hermano. ¿Verdad? Tú y yo no servimos para nada. Porque, mira, ¿sabes cuándo empiezas a hacer algo? Porque la primera milla era obligatoria. Dice, si algún soldado, porque era una ley romana, si algún soldado te pide que lleves carga por una milla, llévasela 2. La primera milla es la milla de la obligación, pero la segunda milla es la milla de la bendición. La primera bofetada es porque te la merecía. Y la segunda es, dame otra, porque me la merezco. O sea que te mereces la primera y la segunda. O no dice eso la palabra. Que cuando te peguen en una, pon la otra. Pero si somos todavía demasiado gallitos. Tenemos mucho gallito todavía, mucho espíritu. Decimos, no, si somos latinos todos aquí los que estamos aquí. Todos somos latinos. Bueno, ¿qué te piensas? Hablamos que si los dominicanos, hablamos que si los chilenos, hablamos que si los argentinos, hablamos que si los cubanos, ¿y los españoles qué? ¿Y los portugueses qué? ¿Y los italianos qué? ¿Y los griegos qué? Si somos todos iguales, latinos. ¿Qué te doy, Hay que cambiar. Amén. Pero ahí el Señor nos prueba. Mira, sigo adelante. ¡Wow! ¿Cómo se está poniendo esto de bueno? ¡Qué rico está hoy el menú! Solo la misericordia de Dios y su gran amor nos ha sostenido. Nosotros decimos, úsame. Decimos, dame más de ti, quiero servirte. Pero antes de que esto ocurra, necesitamos conocer de qué material estamos hechos. ¿Verdad?
Porque tú te crees que fuiste hecho como Transformer, que te reconstruye. No, eres carne y eres polvo. ¿Verdad? No eres nada. ¿Verdad? Eso lo dice la Biblia. No digo, no me pegues, no me vienes así. No me vienes así. Dice, pero antes de que esto ocurra necesitamos conocer de qué material estamos hechos. Génesis 2.7, vas a conocer de qué material estás hecho, y estoy hecho yo también, porque somos iguales. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre, al hombre del polvo de la tierra. ¿De qué lo formó? Del polvo de la tierra. Vale. Por eso tú necesitas que si calcio, que si fósforo, que si zinc, que si magnesio, que si no sé cuántas cosas, y si te falta algo de eso, ya empieza tu cuerpo a hacer raro. ¿Por qué? Porque necesitas todos esos minerales que están ahí en el polvo de la tierra. Amén. Amén. Bueno, el material con el cual Dios nos formó, es el mismo del cual la serpiente, el diablo, se alimenta. Te lo vuelvo a repetir eso. El material con el cual Dios nos formó, del polvo de la tierra, es el mismo del cual la serpiente se alimenta. Génesis 3.14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de la tierra. O sea, ¿de qué se alimenta el diablo? De ti y de mí, del polvo, de la carne. Carne. Y cuando uno actúa y vive en la carne, la serpiente se alimenta de tu forma de ser, de tu forma de hablar, de tu forma de actuar, de nuestra forma de hacer las cosas, porque todas esas son formas carnales. Por eso Pablo dice que el que vive conforme a la carne muere, pero el que vive conforme al Espíritu vive para siempre. Amén. Y eso tuvo que descubrirlo Pablo, el apóstol Pablo tuvo que descubrir y tuvo que decir, como luego lo vamos a leer: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? O sea que, hermano, no te creas que eres un gran personaje. ¿Verdad? Ni tú, ni yo. ¿Verdad? Muy bueno. Uno tiene que conocer realmente de qué está hecho. Tiene que conocer su debilidad. Porque si los seres perfectos, Adán y Eva, que Dios crea, eran perfectos, hechos a su imagen y semejanza, caen en la tentación y pecan, tú y yo, hermano, es la misericordia de Dios solo. ¿Verdad? Pablo entendió su debilidad y lo expresa en Romanos 7. 7.18 dice, Romanos 7.18, para que cojas apunte. Y yo sé que en mí, está hablando Pablo, y yo también me lo aplico, y yo creo que tú también. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, había una lucha, él quería hacer el bien, pero no hacía el bien, sino lo malo. Él no quería tener odio, tenía odio. No quería tener envidia, tenía envidia. No quería tener celo, tenía celo. No quería hacer, y lo hacía. Y se dio cuenta de que había un hombre de pecado en él, en el cual tenía que vencerlo. Y hermano, no se vence todos esos pecados por la fuerza de voluntad. No. La fuerza de voluntad no te vale para eso. No le vale al borracho la fuerza de voluntad para dejar de ser borracho. No le vale al drogadicto la fuerza de voluntad para dejar de ser drogadicto. No le vale. Tiene que ser el Espíritu de Dios quien haga algo. Sí que hay centros, claro que hay centros. Y ahí en el centro te duermen por un tiempo, te van durmiendo por un tiempo y luego lo vamos a ver. Qué bueno está el mensaje hoy. Aleluya. Es rica la palabra. Me encanta la palabra de Dios a mí, hermano. Me encanta sacarle jugo, sacarle el zumo a la palabra de Dios. Porque ahí encuentro realmente cómo soy y cómo he sido hecho. Fíjate, esto lo has leído tú 20 veces pero aquí estamos sacando algo tremendo. Pablo entiende su debilidad. Y en Romanos 7.24 dice, miserable, como lo he dicho antes, miserable, miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El desierto es el lugar de la prueba.
El desierto es el lugar de la tentación. Es el lugar donde somos escogidos y llenos con el poder del Espíritu Santo. Acuérdate que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto. Porque solamente lleno del Espíritu Santo tú puedes ir a la prueba. Escúchame, solamente lleno del Espíritu Santo. Como tú vayas a la prueba sin estar lleno del Espíritu Santo, hermano, no sales de la prueba, te quedas en la prueba y caes y pecas. Porque Jesús, cuando salió vencedor, ya no solamente salió lleno del Espíritu Santo, sino salió lleno en el poder del Espíritu Santo. ¿Ves la diferencia? Porque tú puedes hablar en lengua, o puedes ser lleno, pero al día siguiente no, pero no está el poder sobre ti. Pero cuando está el poder sobre ti es porque tú has vencido, porque el poder viene por vencer. El poder de Dios, el poder que tú buscas, que yo busco, el poder que buscamos para ministrar la palabra, para hacer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, viene por vencer en ese desierto donde tú vences y resistes al diablo. Porque si tú eres tentado y tú te dejas caer en la tentación, hermano, vuelves nuevamente a ese lugar donde ahí Dios no puede usarte. Y si te usa Dios, porque Dios te puede usar, te vas a vanagloriar. Y va a haber derrota en tu vida, porque el diablo te va a dar de bofetadas por todos sitios. Por eso es muy importante que entendamos esto. Hay que pasar por todos los lugares, nos cueste o no nos cueste. Dice que es en el desierto, y él dice que salió con el poder del Espíritu Santo, y es el lugar donde tú y yo conocemos nuestra debilidad. Y nos preparamos, tenemos que prepararnos una vez más. Si tú te das cuenta que has fallado, tienes que volver de nuevo a la batalla, por medio de la oración y el ayuno. Y vamos a ver, porque son tres las áreas donde el enemigo nos tienta. 3 áreas en las cuales has de ser y tenemos que ser probados y tenemos que ser victoriosos. ¿Amén? 3 áreas. Primera de Juan, ahí lo encontramos. Primera de Juan 2:15 y 2:16 dice: no améis al mundo. Ya estamos por los legalismos. No améis al mundo. Este pastor ya se ha vuelto legalista. Sí, está escrito aquí. Aquí está escrito. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sigue el Señor hablando a través de Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Estás entendiendo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hermano, hombre o mujer, mujer y hombre, somos hechos de la misma constitución, del mismo polvo de la tierra. Para que entiendas que unos son tentados en unas áreas y otros son tentados en otras. ¿Verdad? Quizás lo que es en el área de la vista, los deseos de los ojos, a nivel de pornografía, por ejemplo, la mujer no es tan tentada y es más tentado el hombre. Pero a nivel de chismorreo es más tentada la mujer que el hombre. ¿Verdad? Que no lo digo yo, que está, hay estadísticas, hay estadísticas. Hay estadísticas. Y no la he traído porque el sermón sería muy largo. Claro. Estas tres áreas fueron vencidas por Jesús en el desierto. Amén. Estas 3 áreas fueron vencidas por Jesús en el desierto. Y estas 3 áreas van a tocar tu vida. Estas 3 áreas van a tocar tu vida. Los deseos de la carne. Cuando Jesús es tentado, ¿en qué? En que convierta las piedras en pan, pues tenía hambre. Y era normal, 40 días sin comer. Tú tírate, nada, 2 días. ¿Qué digo 2 días? ¿Un día? ¿Y estás deseando salir de aquí para comerte el chusco? ¿Verdad? A ver si acaba este hombre que tengo hambre ya. Vamos a hacer un Frankfurt. Vamos a hacer una hamburguesa, rápido. Porque este tira, ¿verdad? No, y está bien. Pero Jesús, después de 40 días
en ayuno tuvo hambre. Normal. Pero era Jesús, como tú y como yo en la carne, tenía hambre y sueño. ¿Verdad? Aquí tú puedes encontrar todos los vicios, los deseos de la carne, ahí está todo el vicio, para darle satisfacción a tu carne y antojo a nuestra carne. Comida, sí, porque la comida también se puede convertir en un problema. ¿Verdad? O no te has pasado a veces comiendo y luego por la noche, ¡ay, qué malito estoy! La gula. El comer demasiado, porque hermano, con 2.500 calorías tú pasas el día, pero tú no las pasas con 2.500, tú pasas, a veces hay 6.000 calorías y están las calorías ahí. ¿Verdad? Por eso los chinos se conservan como se conservan, con su platito de arroz, pero ahí, y fíjate cómo trabajan, han cogido todos los restaurantes de España. Vaya donde vaya, hay un chino. Y acá son jóvenes. Y a veces no saben ni hablar en español. Fuimos hace poquito a Monse allí este verano a comer chino. El hombre no sabía ni hablar español. Menos mal que yo sé hablar un poco de chino. Y le preguntaba qué quería, y digo, perdón, de japonés, que me confundió. No, que me diga que trae unas patatas rápidamente. Pero me entendió el hombre, me entendió. Ahí encontramos la comida, la bebida, el sexo, las drogas, la ropa, el descanso. Y cuando hablo de estas cosas, hablo de sobrepasarse cuando eso ya llega a ser un vicio en tu vida. ¿Amén? Porque como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Hermano, tú te puedes tomar un vasito de vino para comer, ¿vale? Pero fuera de ahí ya, en el verano tranquilamente no pasa nada. Te bebes una cerveza. Ahora, cuando ya te bebes 3, hermano, tú ya tienes que parar, porque tienes que tener dominio propio. ¿Verdad que sí? Amén. Y no sigo hablando, porque ya conocéis que todo aquí tiene que ser en el Señor todo esto. Droga, ropa, descanso. Necesitamos tener un dominio sobre los deseos de nuestra carne. El apóstol Pablo nos dice que esto no es por fuerza de voluntad, esto es por medio de la llenura del Espíritu. Amén. Esto es por medio siempre de la llenura del Espíritu. Y mira, Efesios 5:18, mira lo que dice aquí. Acabo puntual. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis. Aquí puedes poner lo que tú quieras. No te sobrepases con el vino, no te sobrepases con la comida, no te sobrepases con cosas que sabes que son ilícitas, que no te convienen. En lo cual hay disolución. La palabra disolución es problema. Cosas que van a afectar a tu vida carnal y espiritual. Disolución. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo. Antes ser llenos del Espíritu. Amén. Hay que ser llenos del Espíritu, porque nos dejamos llevar. Ese embriagarse es perder el control, el dejarse llevar por la tentación. Tú te dejas llevar por la tentación, porque tu carne, los deseos de la carne te lleva a sobrepasar, porque tú buscas el deseo. Hermano, el deseo de la carne tienes que poner disciplina a tu cuerpo, y eso solamente podrás hacerlo a través del Espíritu. Por eso el ayuno es bueno, porque el ayuno controla. El ayuno controla. Quiero que lo entiendas, el ayuno no es malo. Primeramente que le das un descanso a tu estómago. Si haces un día de ayuno o 2 días de ayuno, le das un descanso a tu estómago para que todo esto se relaje. Porque está todo el día, 3 comidas diarias. Y luego es salud también.
Y luego aparte, que espiritualmente tú tiendes a ser fuerte porque estás resistiéndote a algo que es normal. Entonces te hace fuerte. El ayuno nos ayuda a ser fuertes en el espíritu. Porque si tú no puedes resistir, no sé cuánto mide, 8 o 10 centímetros de cigarrillo, te vas a aprovechar con el diablo. Si no puedes con lo físico, ¿podrás con lo espiritual? Si no puedes con lo físico, ¿podrás con lo espiritual? A ver, es que tenemos que ser sensatos. Y uno tiene que aprender que dice, no, Señor, yo necesito tener dominio sobre mí, ayúdame, Señor, envía tu espíritu sobre mí, dame fuerza, Señor, y si necesito voy a hacer un cambio, no puedes decir, no puedo, ayúdame, Señor, y en tu nombre, Señor, mira, antes de conocer al Señor, hace ya muchos años, porque yo llevo 35, 38 años en el Señor, yo fumaba. Era imposible dejar el tabaco. Dejaba de comprar tabaco y decía, ya lo dejo ya para siempre era 2 horas. 2 horas. Porque rápidamente otra vez a buscar el tabaco. Era imposible. A veces lo dejaba un mes y llegábamos a una boda. Y en la boda repartían puro, repartían cigarrillos y uno decía, no, pero uno no pasa nada. Y ese uno volvía otra vez a abrirte las puertas y otra vez a fumar. Y el médico decía, no fumes, porque yo tenía mucha tos, no fumes, es malo, pero yo no podía dejarlo. Pero cuando conocí al Señor, le dije, Señor, en tu nombre, cogí el tabaco, se tiró, y nunca más, sin mono y sin mona y sin chita. Porque le echamos la culpa a la chita y al mono y a la mona. No, deja de echarle la culpa al mono, eres tú. Busca al Señor, amén. Acabo ya. Efesios 6, 11 y 12. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, contra las asechanzas del diablo. Amén. ¿Hay asechanzas del diablo? Sí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que tenemos que entender el lenguaje del Evangelio. ¿Amén? Lo escuchamos muchas veces, lo entendemos muchas veces, pero no acabamos todavía de darle el significado correcto porque no crecemos en el Espíritu. Quizás vas a ser tentado, hermano, cuando salgas de aquí, quizás serás tentado. Quizás mañana serás tentado, porque cuando tú vienes a un culto como el que hemos tenido hoy, el Espíritu Santo va a probar la palabra en ti. Resiste al enemigo, amén. Para mañana hay más, porque mañana vamos a ver cómo solucionar este problema. Mañana vamos a ver cómo vamos a solucionar este problema que tenemos con la tentación. Y vamos a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, que tengáis una buena noche y que podamos vernos prontamente.